Buenas tardes, mi nombre es Laura Cordero, estudiante de segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios de Trabajo Social. Con mis compañeros Joan Robles, Gina Sánchez y Andrea Bella, vamos a realizar una entrevista a diferentes ciudadanos en el marco de la materia Fundamentos de Antropología. Realizaremos una entrevista sobre diversidad y cambio cultural. Veamos. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué entiende por diversidad cultural? Para mí la diversidad cultural es aquello que nos define como personas, aquello que nos hace diferentes. Es como lo que decidimos ser cuando tenemos como la juventud, que es cuando decidimos como qué nos gusta, qué música escuchamos, qué deporte hacemos y así. ¿Considera que en la región se respetan las ideas culturales de las personas procedentes de otros países? Bueno, yo creo que en la ciudad, aquí en el Meta, sí se respeta un poco la cultura de los demás, aunque considero que aquí en el Meta también está muy fundamentado el machismo. Entonces, pues son cosas que aún afectan, digamos, a las mujeres en especial, que no las dejan ser culturalmente como ellas quisieran ser. ¿Usted respeta la diversidad cultural? ¿Por qué? Sí, pues teniendo en cuenta que he viajado por diferentes partes del mundo y que he viajado por diferentes partes de Colombia, sí respeto la diversidad cultural porque considero que cada persona es libre de desarrollarse como le parezca. ¿Cree que el gobierno aporta los suficientes recursos para la conservación de la cultura? Eso es un tema que está muy golpeado, teniendo en cuenta que ahorita bajaron recursos para todos los campos de educación, cultura, deportes, pero sí considero que aún se respeta el tema cultural en Colombia. ¿Cómo cree que ha influido la migración a la cultura local? La migración, no, nos ha afectado muchísimo porque el tema de Venezuela específicamente, que es como digamos lo que más nos ha golpeado, ya vemos a nuestros hijos, a los niños de nuestro país hablando de una forma que no hace muchos años no sabía que existía, y digamos también las redes sociales pues afectan bastante porque ya pues algunos hablan más mexicano que colombiano, y pues también que están alejados de la cultura, que muchos niños se alejan de la cultura de su tierra y pues afecta también en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Sami Alexander Roberto y soy funcionario público y me encantó participar de la encuesta que está realizando el segundo semestre de la Universidad Uniminuto. Mi nombre es Luz Marlene Torres Acero, soy licenciada en Pedagogía Infantil. Trabajo con ICBF, soy de Villavicencio. ¿Qué entiende por diversidad cultural? Entiendo por diversidad cultural las diferentes modos o tipos de, ¿cómo le digo yo?, de personalidades que tenemos a nivel nacional y a nivel étnico, se puede decir. ¿Considera que en la región se representan las ideas culturales de las personas procedentes de otros lugares? Sí y no. Eso depende ¿cómo le digo yo?, de la forma en que veamos. Nosotros somos muy respetuosos de nuestra cultura y amamos las culturas que tenemos a nivel nacional, pero también muchas veces vulneramos otras. ¿Usted respeta la diversidad cultural? ¿Por qué? Sí, porque estoy totalmente de acuerdo que cada cultura se desempeña de la forma en la que se ha ejecutado desde el inicio y son libres de expresarse como quieren, pueden y deben. ¿Cree que el gobierno aporta los suficientes recursos para la conservación de la cultura? Sí, no, sí, porque capacita y ayuda muchas veces a los emprendimientos ¿cómo le digo yo?, de diversidad. Estamos hablando, en mi concepto de cultura, estamos hablando de grupos étnicos, de población vulnerable, ¿cómo le dijera yo?, de etnias,
Y sí, muchas veces aporta de manera de capacitación, pero también a la hora de ingresos no se ve. Entonces esa es la desventaja. ¿Cómo cree que ha influido la migración a la cultura local? Terrible, terrible porque nos ha perjudicado en qué, en el sentido de que nosotros somos muy creyentes y amamos lo nuestro. Entonces, cuando nos sentimos atacados, nos defendemos. Entonces ellos llegan a invadir espacios que de pronto ¿cómo le digo yo? Nos perjudican, por decir. Entonces, en ese sentido. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Soy estudiante de economía y soy de Acacias. ¿Qué entiende por diversidad cultural? Bueno, para mí la diversidad cultural es las diferentes pues, ideologías que tienen las personas y cómo éstas se van congregando en distintos puntos o zonas donde esa diversidad cultural se basa en en lo que nosotros tenemos como creencias quizá ancestrales o creencias que vamos tomando y adquiriendo y cómo se nos es posible pues expresarlas dentro de una sociedad. ¿Considera que en la región se respetan las ideas culturales de las personas que vienen de otros lugares? Bueno, es interesante porque considero que pues la región de la Orinoquía, lo que es Villavicencio, en mi caso Acacias, son zonas donde llega mucha cultura pues externa y pues aprendimos a convivir dentro de esta cultura, pero quizá en ocasiones evidencia uno que hay personas que son como reacias a de pronto la cultura de otra persona o una cultura quizá extranjera y de pronto se ve ese raye pues con los tipos de cultura que tenemos, pero pues por lo general sí tenemos acogida porque asimismo siguen llegando personas de otro tipo de culturas. ¿Usted respeta la diversidad cultural? ¿Por qué? Sí lo hago porque soy una persona que considero que pues todos somos iguales y como merezco o creo que merezco me traten, pues trato a las demás personas. ¿Cree que el gobierno aporta los suficientes recursos para la conservación de la cultura? Bueno, los suficientes no creo, sino que aportan como lo que les toca, por así decirlo, considero yo. Siento que para conservar la cultura propia sí se debería tener un poco más de inversión por parte del Estado, pero pues igual lo poco o pues que se evidencia que aportan, se trata de utilizar, de aplicar y pues vemos que pues, sí se logra porque la cultura se recibe de las demás personas. ¿Cómo cree que ha influido la migración a la cultura local? Bueno, la migración a la cultura local, pues esto nos permite también pensar en que esa migración no es solamente de que lleguen personas de otras zonas a la nuestra, sino por medio de redes sociales y de medios de comunicación, ver cómo pues en la actualidad se puede tener más conocimiento de esas distintas culturas y se están quizá por parte de las generaciones venideras se están adoptando y creo que sí están afectando un poco el cambio pues cultural y tienen ese choque cultural con nuestra cultura propia que es pues uno como colombianos y en este momento nosotros como pues llaneros, pero sí considero que esa cultura sí se está como un poquito distorsionando, pero pues considero que es algo como un problema a nivel mundial porque pues se está evidenciando en todas partes. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa. Agradecemos a las personas que nos colaboraron en la participación de la entrevista. Muchas gracias.